a consideración de las bases. Lamentablemente las bases no han entendido, yo creo por una mala explicación que han realizado los dirigentes, y en vista de eso el gobierno central tampoco puede esperar más tiempo, porque necesitamos una institución que empiece a fiscalizar al sector o al subsector de la seguridad social de corto plazo y al sector público y privado. Entonces es una decisión que ya se ha tomado a partir del órgano nacional. Hay muchas observaciones a este decreto 3385, ya 7 de 8 cajas de salud del sistema de seguridad social de corto plazo se declararon en emergencia, rechazaron el decreto 3385 que crea precisamente esta autoridad de fiscalización y control de seguridad social. Y bueno, aseguran incluso que para su financiamiento se establece un aporte del 0.5% del total de cotizaciones percibidas por los entes gestores. ¿Esto es verdad? La Autoridad de Fiscalización y Control de la Seguridad Social de corto plazo y de los subsectores público y privado de salud se basa en una anterior institución que era el Instituto Nacional de Seguros de Salud, creado en la década de los 90, el cual ya se financiaba con ese 0.5% de las cotizaciones. Entonces, en su momento, los entes gestores, en este caso las cajas de salud, nunca han realizado las observaciones correspondientes. ¿Por qué? Porque generalmente una institución con esta naturaleza siempre funciona con el aporte de las instituciones a las cuales regula o fiscaliza. Entonces, estas observaciones no tienen fundamento técnico, más aún cuando el decreto 3385 ha recogido la gran mayoría de las observaciones de lo que corresponde a la seguridad social de corto plazo. Si alguna vez hemos tenido algún desencuentro técnico, legal, así precisamente por la fiscalización al sector público y privado, lo cual, como te manifiesto, el 12 de diciembre la ministra, juntamente con los representantes del Colegio Médico, se ha quedado en que ese tema podría estar sujeto a un nuevo análisis, previa convocatoria de profesionales, por ejemplo, del Ministerio de Autonomías, del Ministerio de la Presidencia, de los sedes, etcétera, etcétera. Se les ha dado la posibilidad de volver a realizar un nuevo decreto. Pero en el área de lo que corresponde a la seguridad social de corto plazo, había elementos mínimos de los cuales podríamos haber trabajado. La mayoría de las observaciones están insertas en el Decreto Supremo 3385. Entonces, el sector que menos problemas tendría que observarnos es el de la seguridad social de corto plazo, de las cajas de salud. Doctor, este conflicto podría agravarse porque ya el dirigente de la Central Obrera Boliviana, Guido Mitma, señaló, rechazando el decreto 3385, porque afectaría la estabilidad financiera de las cajas y por lo tanto la prestación de servicios de salud. Eso no tiene un fundamento. ¿Por qué? Porque te explico que esta autoridad nace sobre la base de un Instituto Nacional de Seguros de Salud, el cual, como te dije, tiene la creación a partir de los años 90, que siempre ha sido financiado con el 0.5% de los aportes de la seguridad social de corto plazo. Por lo tanto, no habría motivo alguno para que el dirigente de la COP nos haga esas apreciaciones. Imagínate, desde el 90 ha ido funcionando con ese financiamiento. Obviamente estos años también contaríamos con los mismos recursos que no afectarían. Ya algún desequilibrio financiero se hubiera provocado esos años, en los años 90 ya, cuando se establecía esta fuente de financiamiento. Esta disposición también dice, la contraparte, que es lapidaria para la seguridad social porque pretenden confiscar los recursos de los entes gestores para implementar el sistema universal de salud. Es más, señalan que se han dado la tarea, el gobierno, de registrar los bienes de la caja de salud en el Estado. Eso lo ha dicho don Johnny Aguirre, el dirigente de trabajadores de la caja. Totalmente ¿Falso o ¿no? Exagerado? Exagerado y falso, ¿no? Lo que pasa es que aquí la dirigencia no está informando en realidad de lo que trata esta institución. Te reitero, la fuente de financiamiento ya la tenía
el anterior Instituto Nacional de Seguros de Salud. Entonces no habría ningún riesgo en los entes gestores sobre el financiamiento y sobre su administración. Doctor, sobre los entes gestores, ¿estos estarían en peligro de ser absorbidos por el gobierno, como ellos mismos han denunciado, ya que se buscaría imponer el tema del Seguro Universal de Salud y obviamente insisten los trabajadores con el tema de la confiscación de aportes? No, la seguridad social de corto plazo es muy diferente al sistema universal, ¿no? Porque no nos olvidemos que la seguridad social de corto plazo no solamente tiene como un régimen especial la salud, hay otras prestaciones en especie y en dinero, cosa que el seguro universal no lo tiene. Por lo tanto son dos cuestiones muy distintas, ¿no? Por lo tanto no tendría por qué la dirigencia de los entes gestores observar este punto, ¿no? El colegio médico, actualmente en este conflicto, el colegio médico, trabajadores del sistema de salud, en fin, todo el sector que agrupa a los que están en conflicto con estos temas, con el decreto 3385. Entre las observaciones, la fiscalización estaría a cargo del gobierno o de personas que el gobierno estaría colocando prácticamente directamente. ¿Esto es verdad? Lo que pasa es que no nos olvidemos que la autoridad es una institución pública, descentralizada. Por lo tanto, hay un mandato establecido en la norma que el presidente es la máxima autoridad que designa a nuestro director ejecutivo, como pasa con todas las instituciones públicas. Entonces, esto hace que obviamente exista también un equipo técnico profesional que esté al servicio de todo lo que es la población boliviana, ¿no? Te reitero, así como todos los entes gestores tienen equipos profesionales, lo propio sucede con la CINSA. Y todas las máximas autoridades también son designadas por el presidente, como de los entes gestores como de la Caja Nacional, ¿no? Entonces, la parte obviamente técnica y de salud, obviamente en los entes gestores existe una convocatoria, pero en esta institución por las características es el presidente el que nombra, ¿no? El presidente del Estado, en este caso Evo Morales. Exactamente, al director ejecutivo, como en todas las instituciones, como en todas las autoridades, ¿no? Pero en este tema las cajas están en base a los aportes de los trabajadores, del resto de la gente, de la población. Exactamente. Por eso precisamente es que muchos entes gestores creen que son instituciones privadas y no lo son. ¿Por qué? Porque hay un mandato de la ley que establece que la obligación que tiene el empleador de hacer su aporte del 10% en beneficio del trabajador. Por lo tanto, esa condición hace que sean recursos públicos, recursos del Estado. Entonces, no tendrían por qué observar este aspecto, ¿no? Han habido algunos casos de corrupción, han habido varios, en la Caja Nacional, en el Hospital Obrero, y los médicos aseguran que esos mandos, los altos, los de jerarquía, han sido puestos por el gobierno. Lo que pasa es que si no tenemos una autoridad que fiscalice y controle, no podríamos haber detectado precisamente esos actos de corrupción, ¿no? Gracias a algunas auditorías se ha establecido, por ejemplo, tráfico de influencias o actos de corrupción que han habido en el Hospital Obrero, ¿no? Exactamente en la unidad de patología, ¿no? Precisamente por la autoridad, porque la autoridad está asumiendo esas atribuciones. ¿Y en el caso de la Caja Nacional, que también hubo muchas denuncias? Precisamente nosotros tenemos una dirección que se dedica o que tiene la función de realizar auditorías financieras, y eso va a permitir que todas las acciones de los entes gestores, en este caso de la Caja Nacional, sean fiscalizadas. Precisamente ese es el objetivo de esta autoridad, ¿no? Sin esta autoridad no podría haber esa fiscalización y estos actos de corrupción podrían pasar sin ningún examen y demás cuestiones, ¿no? En la Caja Nacional, la mayoría de los asegurados están en la Caja. El Estado, con los funcionarios públicos, ha asegurado a los funcionarios en la Caja.
Hay algunas instituciones que sí están en la caja, como en otros entes gestores, porque no nos olvidemos que existe la libre afiliación. Exacto. ¿Qué significa la libre afiliación? Que una empresa, ya sea pública o privada, puede elegir el ente gestor al cual afiliarse, ¿no? Ustedes, por ejemplo, como televisión universitaria, deben estar asegurados en el Seguro Social Universitario. ¿Por qué? Porque ustedes han hecho la libre elección en la afiliación. Bueno, hablando de la libre afiliación, desafiliación y reafiliación a los seguros de salud, además de la ley 922, creo que es, ¿no? De libre afiliación al subsector público de salud. Y con esto terminaría esta conversación, doctor Laguna. ¿Quién es el mayor deudor en el servicio de salud, en las cajas, en sus afiliados? ¿Quién es el mayor deudor? Yo creo que tendría que responder los entes gestores, ¿no? Nosotros... ¿No es el gobierno? Nosotros, ¿No es el Estado? Los entes gestores tendrían que realizar hacer ese análisis y darle la respuesta, ¿no? Porque nosotros, como le digo, somos una autoridad que fiscaliza, pero en este momento la institución que puede dar ese dato son las cajas nacionales. ¿No fiscalizan ustedes las empresas deudoras, quiénes deben más, quiénes no pagan, por ejemplo? ¿No fiscalizan? Nosotros fiscalizamos al ente gestor, a la caja nacional. Y la caja nacional tiene sus medios necesarios para hacer los cobros correspondientes. Entonces ellos son las instituciones que pueden dar ese dato, ¿no? Entonces, el ofrecimiento de modificar el 3385 queda sin efecto, no se va a modificar. Lo que el Ministerio de Salud ha propuesto es, primero, que todos los médicos o los trabajadores en salud depongan todas sus medidas de presión. Para recién sentándose en una mesa y realizar el reglamento al Decreto Supremo 3385. El Decreto Supremo 3385 no se va a modificar. Lo que sí convocamos, una vez que ellos depongan sus medidas de presión, es a trabajar en el reglamento. Solamente eso, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Laguna, por acompañarnos esta noche. El doctor Carlos Laguna es el director jurídico de la Autoridad de Fiscalización y Control del Ministerio de Salud. Más corto, de la CINSA. De la CINSA. Muchas gracias, doctor. Gracias, muy amable. Jimena, por la oportunidad. Permítanme ir en este momento hasta la unidad móvil. Mi compañero Lucho Salcedo se encuentra precisamente con el representante del Colegio Médico del Alto. Ha habido una reunión esta tarde con la iglesia, se están analizando algunas posibilidades. Hasta el momento no se dice mucho sobre este tema, pero obviamente hay 500.000 de personas que no han podido recibir atención médica en estos 27 días de conflicto. Luchito, me voy contigo ya hasta la ciudad del Alto. Adelante, compañero. Gracias, Jimena. Buenas noches. Un saludo a todo el país desde el Colegio Médico. Nos encontramos exactamente en el Colegio Médico. Me encuentro con el doctor Orlando Moreira, presidente del Colegio Médico en la ciudad del Alto. Doctor, buenas noches. Un poquito cuéntenos la situación de los médicos en la urbe alteña. Bueno, muy buenas noches. Al igual que en todo el departamento, los profesionales de la ciudad del Alto continuamos movilizados. Tenemos 2 piquetes de huelga de hambre. Hoy hemos asistido a la marcha. Entonces, estamos todavía en función de las determinaciones de las bases, acatando la huelga general indefinida y a la espera de ver qué rumbo va a tomar esto, porque lamentablemente no tenemos una respuesta del gobierno. Cuando se decía, doctor, de que iban a renunciar muchos jefes con relación a este paro médico, ¿cuántos han renunciado en la ciudad del Alto hasta el momento? Hasta el día de ayer, 60 jefes, o sea, con cargos intermedios jerárquicos han hecho su renuncia. Lamentablemente el día de hoy no pude asistir porque hemos estado en las movilizaciones, pero tengo entendido que otra cantidad similar hoy día han presentado sus renuncias. Bueno, ¿en el Alto se ha instalado piquetes de huelga también, doctor? Sí, tenemos un piquete de huelga en el Hospital Boliviano Holandés y tenemos otro piquete de pacientes que se encuentra en el Cerevir, en la Ceja del Alto. Doctor, ¿qué podemos decir a la población en la ciudad del Alto con relación a este tema? Es más de 20 días que este conflicto todavía continúa y al parecer no va a haber solución por el momento. Nosotros estamos igual preocupados, pero lo que hemos hecho es reforzar los servicios de emergencia. La población que acude a los establecimientos de salud con una situación de urgencia médica está siendo atendida. Hemos reforzado todos los servicios de emergencia y bueno, pues esperemos que el gobierno se sensibilice y nos escuche, porque esto no es atribuible a los profesionales. Nosotros no hemos hecho los decretos, no hemos hecho las leyes y ellos han hecho esas situaciones en forma inconsulta. Doctor, en algún momento se decía
a través del Gobierno Nacional que no se va a modificar ningún artículo del Código Penal, principalmente el 205. Sí, efectivamente ellos están indicando que no habían puesto una posición fija de que no se va a modificar nada, pero nuestras asambleas han determinado seguir movilizadas hasta conseguir el objetivo. ¿En la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto van a continuar las medidas de presión? Hay una evaluación permanente, las asambleas determinan y bueno, en la medida que las bases determinen continuar, vamos a continuar, pero también tenemos una dirigencia que está preocupada y se está reuniendo a nivel nacional. También nosotros nos manejamos orgánicamente y va a depender de la posición también que emita el Consejo Médico Nacional. Doctor, ¿qué es lo que tendría que suceder para que todos los médicos vuelvan nuevamente a sus fuentes de trabajo y todo esto se solucione? Estamos firmes en el tema de ahora estamos pidiendo la derogación del artículo 205 del nuevo Código Penal y estamos rechazando el decreto supremo 3385, o sea, nos mantenemos en nuestra posición, pero hemos pedido una reunión con el señor presidente y lo único que ha hecho el ministro de la Presidencia es respondernos indicando que no van a asistir, no nos están convocando a un diálogo, nos atribuyen una culpa que no es nuestra y es cómodo decir ustedes son los culpables, pero nosotros repito, no hemos hecho esos decretos ni esas leyes. Bueno, doctor, para finalizar, en la ciudad del Alto, aparte de los médicos, también farmacias se han cerrado desde el primer día en el que se ha decidido tomar esta medida. Es decir, la situación se está agravando en la ciudad del Alto principalmente con estos dos sectores que han decidido, primero los médicos renunciar y farmacias cerrar. Sí, es que cada colegio es autónomo en decisiones y el Colegio de Bioquímica y Farmacia está asumiendo una posición en ese sentido, porque también se ve afectada con estas leyes que están emitiendo. Muchas gracias, doctor, muy amable. A ustedes las gracias. Jimena, con ese informe vuelvo con ustedes, Estudios Centrales. De esta manera iniciamos el jaque mate de esta fecha desde el Colegio Médico. El sector salud tiene permanentemente reuniones para analizar las movilizaciones. Ellos lo dijeron, van a radicalizar sus medidas para los próximos días. Jimena. Muchas gracias, Luchito. 22 horas, 1 minuto. Estamos en vivo y en directo acá en el programa. Muchas gracias. Despedimos la unidad móvil desde la ciudad del Alto. Enseguida volveremos a enlazarnos en vivo con